continuación. Hola, muy buenos días. Estamos en la bendición del Señor y con la libertad para recibir este día la palabra del Señor. Y también no solamente es para recibir, sino también para dar el primer tiempo del primer día de la semana, darle nuestra vida al Señor y también darle de lo que Él nos da. Esta es una parte muy importante de nosotros como sus hijos y de reconocer que Él es nuestro Dios, es nuestro Padre y que Él es digno de todo. Así que te invito a que no olvides presentarte al Señor con tu ofrenda, con tu diezmo, con tus promesas, con todo lo que tú tienes para el Señor. Y recuerda que Dios ama al que da con alegría. Damos gracias a Dios porque Él es bueno y su misericordia es para siempre y nos ha bendecido en estos días con su presencia. También queremos agradecer al Señor por la vida de todos ustedes porque sabemos que el Señor les ha guardado y les ha bendecido y eso para nosotros también es un motivo de gratitud en esta mañana. Vamos a prepararnos para recibir la palabra del Señor y recuerda que es muy importante que dispongamos nuestro corazón, dispongamos el tiempo, que no haya nada que te llame la atención, sino que te concentres en recibir el mensaje que Dios tiene para ti en esta mañana. Nuestro pastor David Morales va a traer ese mensaje en esta mañana para todos nosotros.
Doy gracias al Señor que nos permite una vez más encontrarnos en esta transmisión y el propósito es predicar su palabra. He orado, he buscado la dirección del Espíritu Santo para que sea la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ese es nuestro deseo como pastores, como siervos de Dios, y en forma personal es mi deseo que sea de edificación y de bendición esta palabra, que corra y fluya en todos los corazones, trayendo los cambios que la palabra produce cuando la recibimos con todo el corazón. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es poderosa y debemos estar dispuestos a ser transformados por ella. También quiero pedirles que haya un ambiente de recibir la palabra, un ambiente de unidad, de armonía, de tener un corazón receptivo a la palabra de Dios, que pongamos en un estima muy alto que la palabra se predica y llega hasta nuestros hogares, hasta nuestros corazones, y ahora que puede llegar hasta lo más profundo de nuestro corazón, junto con nuestra familia, con todos los que tenemos la oportunidad de seguir estas transmisiones. Romanos capítulo 9, versículos del 10 al 12. Ese hijo fue nuestro antepasado Isaac. Cuando se casó con Rebeca, ella dio a luz mellizos. Sin embargo, antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Él llama a las personas, pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho. Estos versículos abordan un tema teológicamente difícil y controversial. Ahora les digo por qué, y debemos entender la esencia de la palabra del Señor. Hay un tema que ha sido medio de debate a través de la historia de la iglesia, y este tema es la predestinación. ¿Qué quiere decir predestinación? Significa sencilla y simplemente que alguien ya previamente está destinado para algo. Y podemos hacer referencia a inclusive dichos que se van transmitiendo de una generación a otra, como por ejemplo el que nace para maceta del corredor no pasa, cosas así. Y es válido usarlas porque inclusive el Señor Jesucristo utilizó refranes que eran del dominio popular cuando Él predicaba. Y utilizó esos refranes para corregir y para poder enseñar el Evangelio como debe ser abierto, claro, puro, verdadero. Y también el apóstol Pablo utilizó algún refrán cuando estaba en Atenas y se dirigió a aquellos hombres de esa ciudad, a aquellas personas de esa ciudad que eran muy devotos y que tenían altares por todas partes y tenían uno inclusive al Dios no conocido. Él también hizo referencia a un refrán cuando él les dijo, sus poetas dicen que somos linaje, somos descendencia de Dios. Así que la predestinación vamos a entenderla a la luz de la palabra del Señor. Y el apóstol Pablo aborda este tema más específicamente en el libro de Efesios, en el capítulo 1, versículo 14. Es necesario que yo haga referencia a este tema porque lo que hoy quiero compartirles necesita ser explicado, el tema de la predestinación, para poder entender correctamente el tema, el asunto que quiero compartir en esta ocasión. Efesios 1:4 dice, según nos escogió Él en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Y aquí resaltamos la frase nos escogió. Y nos escogió, el apóstol Pablo está haciendo referencia y alusión clara en Efesios 1:14 a la predestinación. Pero vamos a entender lo que Pablo, lo que la palabra de Dios, lo que el Evangelio nos enseña acerca de ello. Este versículo no describe una predestinación personal.
no está hablando de el individuo que si es predestinado para condenación, no habrá nada, no habrá ningún poder que lo salve. O por el contrario, si es predestinado para salvación, no importa lo que haga en su vida, de su vida, salvo es porque está predestinado para ello. El apóstol Pablo aquí en Efesios 1:4 no está abordando la predestinación individual. Entendamos eso. Este versículo describe claramente una predestinación corporativa. Esto es, hablando de la iglesia vencedora, de los diseños de Dios para la iglesia vencedora, que es la esposa de Cristo y además el plan para las edades. Cuando Pablo dice que nos escogió en él antes de la fundación del mundo, está haciendo referencia a los salvos, no a que si algunos calificaban para salvación o no, sino a la iglesia vencedora. Eso es muy importante entenderlo. No podríamos pensar en un evangelio que se predica y que de por sí ya hay personas que están predestinadas para condenación. No tendría efecto. Entonces, ¿dónde estaría la misericordia de Dios y la gracia de Dios? Cada día nosotros somos testigos de la misericordia de Dios. Y por su misericordia, nosotros hemos recibido la gracia. Así que la salvación no está predestinada para ciertas personas y para otras no. Entendamos este pasaje de Efesios 1:14. Y con ello vamos a entender lo que leí al principio en Romanos capítulo 9, versículos del 10 al versículo 12. En un momento más vamos a entrar y profundizar en ello. Dios es Dios de propósitos. Eso es lo que nos enseña y contiene el pasaje que hoy hemos tomado como pasaje central para predicar en esta ocasión. Cuando Pablo dice, este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Él llama a las personas, pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho. Ahí Pablo no está hablando de predestinación. Ahí Pablo está hablando de los propósitos específicos de Dios para sus hijos, para las personas. Veamos cómo Dios tiene propósitos. Escogió a un hombre llamado Abraham. Abraham vivía en una cultura, en una civilización pagana. Y Dios tenía un propósito con Abraham. Dios llamó a Abraham, Dios tuvo un encuentro con Abraham, Dios le mostró a Abraham su pacto para que él fuera el padre de un numeroso pueblo que posteriormente sería el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene propósitos y tiene propósitos específicos con toda la humanidad, con cada uno de nosotros. Veamos esto. Nuevamente hago referencia a Efesios 1:4, pero ahora la segunda parte dice, antes de la fundación del mundo. Esta declaración hace referencia al plan original de Dios. La palabra que se traduce aquí, mundo, en este versículo, en griego es cosmos, y debe ser interpretado el mundo como el orden o el sistema bajo el cual el enemigo ha organizado a la humanidad no redimida. Es lo que les hablaba en una predicación anterior, cuando les hacía referencia de un sistema antidios. El diablo, Satanás, creó un sistema antidios, siempre antagónico a Dios, siempre contrario a lo que Dios estableció, porque le dijo a través de la serpiente, le dijo a la mujer, lo que Dios les dijo, lo puso en tela de juicio. No morirán, aunque coman de ese árbol. No morirán. Lo contrario. Y el sistema antidios siempre irá
contrario al Evangelio, a la palabra del Señor. Así que antes de la fundación del mundo, mundo se refiere al sistema con el cual el enemigo ha organizado a la humanidad no redimida. Y de acuerdo con sus principios pecaminosos, sus principios de odio, sus principios de desobediencia, sus principios de maldad. Entonces, debemos entender correctamente también esta porción de la Escritura. La fundación del mundo se refiere al momento que Adán y Eva pecaron. Entonces, entendamos bien este versículo, ahora lo leo de corrido. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él en amor. Entonces, la predestinación a la que hace referencia el apóstol Pablo en este capítulo 1, versículo 4 de Efesios, es para la iglesia vencedora, no para los individuos. Y cuando habla de ese cosmos, ese mundo, la fundación del mundo, está haciendo referencia al sistema satánico, diabólico, que en esos principios pecaminosos el enemigo tiene organizada a la humanidad no redimida. ¿Cuándo empezó ese plan maravilloso de redención de Dios? Aquí está revelado. Dice, antes de la fundación del mundo. Antes que el enemigo pusiera su plan anti Dios, Dios ya tenía un plan perfecto y maravilloso, y esto es la salvación del hombre. La salvación tuya y mi salvación. La salvación del pueblo de Israel y la salvación de los gentiles. Así se refiere la Biblia cuando alguien no es del pueblo de Israel. Y ahí entramos todos los demás que no somos del pueblo de Israel. Y esto es maravilloso. El Evangelio es para todos, no para unos cuantos. No hay una predestinación individual. No hay tal cosa, porque si no, no sería gracia, no sería Evangelio, no sería poder transformador de Jesucristo. Sin embargo, el pasaje, nuevamente, repito, citado en Romanos 9, 10 al 12, no nos habla de la predestinación, ni individual ni colectiva. Nos está revelando aquí que Dios tiene propósitos para las vidas. Y esos propósitos demuestra, dice esta palabra, que Dios elige a la gente según los designios y propósitos de Dios mismo. Él llama a las personas, pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho. Porque repito nuevamente el caso de Abraham. Abraham era un hombre que vivía en una cultura pagana, era pecador. Y Dios en sus propósitos dijo, voy a rescatar y voy a tomar a este hombre llamado Abraham, que es pecador, que vive en un sistema idolátrico, que no me honra. Y Dios se le reveló a él para un propósito. Y el propósito es formar una nación, su pueblo, el pueblo de Israel. Dios de propósitos, entonces. La Biblia, en el libro de Romanos, en el capítulo 9, el siguiente capítulo al pasaje que estamos haciendo referencia, nos enseña que Dios eligió a Israel para que fuera su pueblo. Propósito. Luego, en el capítulo 10 del mismo libro de Romanos, el apóstol Pablo nos habla de la salvación para toda la humanidad, la salvación para todos. Así que, entendiendo estos principios doctrinales que son importantes en la vida cristiana, vamos a desarrollar este mensaje, esto que el Señor quiere traer a nuestros corazones. El propósito de Dios para un momento específico. Todo lo que Dios ha hecho, inclusive la creación, los animales, los árboles, nuestras vidas, el tiempo, todo, Dios lo utiliza en una sincronía perfecta, divina, poderosa, cuando Él quiere cumplir algo.
Las cosas se tienen que alinear aún el universo. Cuando Dios, por ejemplo, el pueblo de Israel estaba en una batalla y había los enemigos estaban luchando contra el pueblo de Israel y para que Dios se manifestara en medio de ellos, hubo una acción tan tremenda y poderosa de parte del Señor que Josué reveló y dijo y le habló al sol que se detuviera y a la luna y eso ocurrió. Entonces, cuando Dios escoge a alguien para un propósito, va a usar inclusive las galaxias, el universo, porque Él es soberano. Él está por encima de todo. Entonces, si Dios gobierna con soberanía, con poder, con autoridad, con justicia, si Dios lo hace así, ¿por qué no Dios puede usar también a un hombre, a una mujer, a un niño, a un joven, a un anciano, para cumplir un propósito específico de Dios en un momento específico? Dios llama en el momento preciso, en una circunstancia especial, a la persona específica para que sus propósitos sean cumplidos. Esto es glorioso, porque esto no descalifica a nadie. Dios quiere revelarse a tu vida. Dios quiere mostrarte sus propósitos. Él no pierde el soberano control. Él tiene todo en perfecto control. Tu vida y mi vida están en sus poderosas manos. Y tu vida y mi vida tienen un propósito en las manos de Dios. Dios llama en el momento preciso, en una circunstancia especial, a la persona específica para que sus propósitos sean cumplidos. Voy a hacer referencia no de una manera profunda, sino solamente como una referencia a la vida de un hombre en el Antiguo Testamento para ver claramente cómo Dios cumple sus propósitos en la vida de aquellos que el Señor ha elegido. Antes de mencionar la vida de este personaje del Antiguo Testamento, quiero nuevamente leer Romanos 9 del 10 al 12 para seguir con mucha atención la palabra, la predicación, el mensaje. Este hijo fue nuestro antepasado Isaac. Cuando se casó con Rebeca, ella dio a luz mellizos. Sin embargo, antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Él llama a las personas, pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho. Tengamos esa palabra muy en cuenta. José, el de la túnica de colores. José fue un hombre al cual Dios escogió para un propósito. Y Dios se le revela a José en sueños. Y el primer sueño que Dios le revela a Josué es que estaban en el campo y atando unos manojos o unas gavillas, también como se le llama, y había allí 12 gavillas. Y una gavilla, la que representaba a José, se levantó y las demás gavillas se inclinaban ante esa gavilla, la que representaba a José. El segundo sueño. José soñó el sol, la luna y 11 estrellas que se inclinaban ante él. Cuando José le reveló esos sueños a sus hermanos, por supuesto que no fue una revelación que les trajo alegría, gozo. Al contrario, empezaron a tener celos, envidia y empezaron a tramar destruir a José. Porque además la Biblia relata que José le comunicaba a su padre las cosas malas y perversas que hacían sus hermanos. Entonces, todavía más le tenían envidia.
Para el cumplimiento del propósito de Dios para José, en específico, tuvo que atravesar una serie de pruebas. Sí, cuando Dios marca y tiene propósitos para alguien, se enfrentará a adversidades. ¿Qué fue lo que enfrentó José? Cuando su padre lo envía para ver cómo estaba el ganado y cómo estaban sus hermanos y llevarles provisiones, sus hermanos lo ven de lejos porque llevaba una túnica de colores y esa túnica también les causaba mucho descontento, porque esa túnica revelaba, hablaba, mostraba que era un hijo amado, predilecto y con esa atención especial de parte de su padre. Así que cuando lo venían venir de lejos ya, ellos empezaron a tramar cómo destruirlo y dijeron, este es el momento para destruirlo. Y conocemos la historia y si no la conocemos, bueno, se las estoy aquí resumiendo y narrando de una manera muy práctica. Lo arrojaron a una cisterna. Lo querían matar. Uno de sus hermanos tuvo que intervenir y les dijo, no lo hagamos, lo tiraron a una cisterna y venía una caravana, dice la palabra del Señor en el libro de Génesis, y lo vendieron. Así que José atravesó una serie de pruebas. Sus hermanos lo arrojaron a una cisterna, lo vendieron como esclavo y al venderlo como esclavo llegó a ser comprado por un hombre llamado Potifar. Potifar era el capitán de la guardia del palacio, así que lo compró vamos a decirlo, una personalidad. José tuvo que atravesar muchísimas adversidades. Odio de sus hermanos, cisterna, vendido como esclavo, y luego la esposa de Potifar lo sedujo y José resistió esa tentación, fue puesto en la cárcel. Y pareciera que los propósitos de Dios se habían esfumado y habían declinado en la vida de José. Pero recordemos que Dios es Dios de propósitos. El propósito de Dios para la vida de José en específico se cumplió. Se cumplió. No importando la adversidad con sus hermanos. No importando la cisterna. No importando la esclavitud. No importando la tentación. No importando la cárcel. Todos estos elementos opositores no pudieron cambiar el propósito de Dios para la vida de José. No pudieron cambiarlo. Pero de aquí podemos aprender grandes lecciones. José no tuvo odio hacia sus hermanos. José no sucumbió ante la tentación. José no perdió la esperanza en la cárcel. José confió en los propósitos de Dios para su vida. Dios tiene un diseño especial para cada uno de nosotros. Por eso Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo para salvarnos, para redimirnos. Y por eso Dios tiene propósitos específicos para tu vida. Momentos específicos, situaciones específicas, circunstancias especiales, la persona ideal, el momento en el cual Dios cumple sus propósitos. Y Dios cumplió el propósito en la vida de José. Salió de la cárcel. Un sueño que tuvo Faraón. José se lo interpretó. Faraón, tan agradecido y impresionado por el sueño, lo pone en un alto nivel en su gobierno. La Biblia señala que después de Faraón estaba José. Y cuando el hambre se viene en la tierra y José está ya como señor de Egipto, sus hermanos van a comprar víveres y Dios empieza ahí
a cumplir los propósitos por los cuales había escogido a José. Y qué gloriosa enseñanza. Pero también aprendamos todas las adversidades que se puedan presentar para detener los propósitos de Dios. Porque como decía hace un momento, hay un sistema antidios que siempre está en contra, que quiere detener los propósitos de Dios. Pero te predico en esta hora, nada ni nadie podrá detener los planes y proyectos de Dios para tu vida, para mi vida. A menos que yo mismo renunciara a los propósitos de Dios. Pero creo que todos nosotros tenemos la decisión en nuestro corazón de permanecer en el Señor y de esperar en el Señor para que los propósitos de Dios se cumplan en nuestra vida. Aquí hay un gran ejemplo entonces de Dios cumpliendo sus propósitos en la vida de un joven, de un hombre llamado José. Otra historia que nos debe alentar mucho en este asunto de confiar en los propósitos de Dios y de permanecer firmes para ver el cumplimiento de ellos es la historia de una mujer, de una joven, y del cautiverio a la realeza. Estas sí parecen historias sacadas de una imaginación impresionante para poder magnificar el poder de Dios. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el trasfondo ahí? Voy a leer Esther capítulo 2, versículos 6 y 7. Su familia había estado entre los que, junto con Joaquín, rey de Judá, fueron desterrados de Jerusalén y llevados a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Mardoqueo tenía una prima joven muy hermosa y atractiva que se llamaba Hadasa, a la cual también le decían Esther. Cuando el padre y la madre de ella murieron, Mardoqueo la adoptó, la integró a su familia y la crió como su propia hija. Veamos un poquito del trasfondo de esto. Esther nació en la cautividad. Esther no nació en Jerusalén, en Judá. Esther no nació ahí, Esther nació en la cautividad. Porque las fechas de los reinados de estos reyes así nos marcan esa cronología. Entonces, Esther nació en la cautividad. Sus antepasados fueron desterrados de Jerusalén. Fueron desterrados por el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Entonces, después Esther experimentó la muerte de sus padres. Pero sigamos con atención eso. Una niña que nace en la cautividad. Una niña que nace en un ambiente distinto al pueblo, a su nación, y cuando analizamos más de cerca este efecto de un niño o una niña, en este caso naciendo en la cautividad, entonces hay un entorno distinto, no solamente social, político, económico, religioso, y todas estas esferas de influencia, por supuesto que impactan en la vida de las personas. Esther nació en la cautividad. Como decía, sus antepasados fueron desterrados de Jerusalén y otro evento más fuerte en la vida. Esther quedó huérfana. Sus padres murieron y cuando esto ocurre, entendamos bien la historia, bajo el reinado de Asuero, también conocido como Jerjes I. Este rey tenía dominio sobre 127 provincias, incluida Babilonia. Este es el marco histórico donde se desarrolla la historia de Mardoqueo y de su prima Esther. Pero Dios, el Todopoderoso, tiene propósitos específicos.
Y hago esta referencia porque más adelante voy a leer un versículo en el cual se nos muestra que el rey Nabucodonosor, cuando invade y se lleva a cautivos a Babilonia, entonces ahí la Biblia marca ese pasaje. Pero luego en el libro de Esther, y a principio del libro, nos habla de un rey distinto, que es el rey Asuero o el rey Jerjes. Y entonces este rey no es rey de Babilonia, pero la explicación histórica es eso: el dominio del rey Asuero, del rey Jerjes primero, fue ejercido sobre muchas provincias, sobre muchos lugares, incluido Babilonia. Así que los cautivos no solamente quedaron en Babilonia, algunos se fueron a otras provincias, a otros lugares, y el caso específico de Mardoqueo y de Esther los ubica bajo el reinado de Asuero, de Jerjes. Así que la desobediencia de una mujer, me refiero a la esposa del rey Asuero, provocó ser depuesta como reina, y la Biblia narra que Esther fue elegida por el rey. ¿Cómo Dios acomoda todo para el cumplimiento de sus promesas? Mueve reinos, mueve imperios. Él puede mover el sol, las estrellas, las galaxias. Puede mover la voluntad. Puede mover todo. Porque cuando Él ha decidido hacer un propósito, Él lo cumple. Él lo cumple. En esta historia de Esther aparece también la vida de un hombre llamado Amán. Amán es un funcionario importante en el reinado de Asuero. Y Amán tramó un plan para destruir a los judíos, sin saber que Esther era del pueblo judío. Y Esther intercede por su pueblo, arriesgando su propia vida. Mardoqueo le envía un mensaje a Esther y le dice lo siguiente, Esther capítulo 4, versículo 14. Si ahora callas por completo, de alguna otra parte nos vendrá respiro y liberación de los judíos. Pero tú y tu familia paterna morirán. ¿Quién sabe si has llegado al reino para un momento así? Nuestra vida tiene propósitos específicos para momentos definidos. Todo lo que ocurrió en la vida de Esther no pudo detener los propósitos de Dios. Una niña que nace en cautividad, que queda huérfana de padre y madre, y que su pueblo además es rechazado, amenazado y sentenciado para ser destruido. Pero la gracia, el favor y la misericordia de Dios estaba sobre ella, para que Dios cumpliera el propósito de la vida de Esther. Y el propósito claramente lo vemos manifestado en este versículo 14 del capítulo 4 de Esther, en donde dice que llegó ahí para un momento específico. ¿Quién sabe si has llegado al reino para un momento así, cuando había crisis de destrucción al pueblo de Israel? Pero Esther estaba ahí para cumplir un propósito. ¿Cuántas adversidades pueden atravesarse en nuestras vidas para tratar de destruir los propósitos de Dios? Pero te predico con entendimiento, con poder, con autoridad, con revelación de la palabra de Dios y con la unción del Espíritu Santo. No hay nada, ningún arma forjada prevalecerá contra Dios y contra sus propósitos, contra sus designios. Nuestra vida tiene propósitos específicos para momentos definidos. He estado estas semanas, estos domingos anteriores, compartiendo una serie de mensajes también con propósitos específicos para los tiempos que estamos viviendo y para los tiempos que vendrán. Porque sí, sin lugar a dudas, en todo este panorama profético de Dios, en el reloj de Dios,
Todo lo que está ocurriendo tiene propósitos. Y este tema en el cual todavía estamos atravesando, ya citado en muchas y muchas ocasiones, el de la pandemia, también tiene propósitos, porque Dios usa recursos para manifestar sus propósitos. Seguimos creyendo que Dios tiene propósitos y sus propósitos se cumplirán. No alcanzamos a entender algunos de ellos, pero algún día se revelarán y entonces levantaremos nuestras manos en adoración a Dios para darle gracias porque Él no se equivoca, Él no falla, no tiene sombra de variación, Él es veraz, Él es todopoderoso. Y estos mensajes que he compartido tienen esos propósitos. Les recuerdo, por ejemplo, les prediqué sobre el poder del Evangelio y cómo inicia en nuestro hogar. Que nuestra lámpara alumbre primero a los de casa y después a todos los de fuera. Así es el Evangelio en nuestras vidas. Dios quiere cumplir sus propósitos en tu vida y en mi vida. También les prediqué de 4 clases de tierras. El sembrador que sale a sembrar y pone la semilla, hay 4 clases de tierra. Y Dios quiere, pero también tú y yo debemos tomar esa decisión de que nuestra tierra sea buena tierra, para que la semilla de la palabra de Dios fructifique. También les prediqué sobre la perla de gran precio y sobre el tesoro escondido, que en estas 2 parábolas se refieren a Jesucristo. Jesucristo es la perla de gran precio. Jesucristo es el tesoro escondido. Y el mensaje anterior les prediqué sobre una parábola de un rey que hace una fiesta de bodas. Y allí Jesucristo aborda un antiguo refrán: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Jesucristo hace una revelación de entender que como pueblo de Israel, ese pueblo es especial a los ojos de Dios. Esos son a los que se refieren los pocos, y los muchos somos todos aquellos que de todas las nacionalidades de la tierra hemos sido llamados por el Señor. Dios de propósitos. Ese es el mensaje de esta ocasión. Y en ese entendimiento debemos mantenernos firmes en el Señor. Dios quiere revelarse a tu vida y a mi vida. Dios quiere revelarse a tu familia. Dios quiere revelarse para el entendimiento correcto de sus propósitos. Tu vida tiene un propósito en las manos de Dios. No debemos contender contra Dios. Pablo también hace una analogía, una figura, cuando un alfarero está haciendo y fabricando distintos vasos. Pablo dice, algunos se usan para honra y otros para otras labores, para otras cosas. Pero ahí dice en esa revelación que tú y yo hemos sido escogidos por Dios para el cumplimiento de sus propósitos. Dios tiene un propósito o varios propósitos que realizar en tu vida. Dios tiene varios propósitos por los cuales Él nos permite la vida. Busquemos a Dios para el cumplimiento de sus propósitos, porque fiel es Dios y fiel es su palabra, y Él es misericordioso y nos reviste con su gracia. Pero todo esto es parte de ese plan perfecto de Dios que lo diseñó antes de la fundación del mundo. Y ahora entendemos esa expresión: antes de la fundación, antes de que el enemigo pusiera ese sistema anti Dios, antes de que el enemigo dominara a la sociedad sin Cristo, Dios ya tenía un plan redentor
Y ese plan de salvación también incluye propósitos para tu vida y mi vida en este mundo, en esta tierra. Así que si tú estás atravesando adversidades como las atravesó José, si tú estás atravesando adversidades como las atravesó Esther, pero ellos, tanto José como Esther, se mantuvieron, y Dios les reveló a José a través de sueños lo que iba a hacer, lo que iba a acontecer con su vida, y él se mantuvo y no vendió nada de esos propósitos de Dios, ni con la tentación, ni sucumbió en la cárcel, ni guardó odio hacia sus hermanos, sino que se mantuvo firme en el Señor. Así también te aliento en esta hora, que te mantengas firme en el Señor. Sí, tu vida tiene un propósito y se cumplirá para la gloria del Señor. Permanece en Él y permite que el Espíritu Santo te guíe todos los días de tu vida, y entonces nos gozaremos al ver el cumplimiento de Dios para cada vida en el nombre de Cristo Jesús. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. El pueblo dice amén. Jesús dijo que volvería y volverá. Estamos orando, estamos buscando al Señor, estamos en la decisión de que muy pronto podamos regresar a nuestro auditorio. Estamos trabajando en eso. Agradecemos al Señor por todo el avance que ya tenemos en el auditorio, pero todavía faltan bastantes cosas por hacer, así que queremos recordarles que somos una familia y que esa es nuestra casa y que todos tenemos que trabajar y todos tenemos que colaborar. Les hemos estado convocando a hacerlo y hemos estado esperando su llamada para preguntar de qué manera ustedes pueden involucrarse en esta tarea que es muy importante. Y no olvides que durante la semana también estamos trabajando el día martes. Es un día para cumplir con la gran comisión, compartir el evangelio con alguien, compartir el discipulado que recibimos. Seamos obedientes y busquemos a alguien a quien nosotros podemos enseñarle a obedecer al Señor, que podamos ver el crecimiento de alguien así como Dios lo ha hecho con nosotros. El día jueves tenemos un tiempo para orar. Este es un tiempo muy importante para la vida de cada uno de nosotros y también como familia, y les invitamos a que no olviden que los jueves a las 8 de la noche tenemos este tiempo de orando con la palabra de Dios. Deseamos que el Señor les dé una semana bendecida y no olviden que Dios es bueno todo el tiempo. Somos la iglesia que ama.